El millonario queda boquiabierto al ver a la mendiga mecánica hacer rugir el motor sola. La tensión se sentía en cada rincón de Premium Motors. Las luces brillaban sobre un Ferrari 488 GTB que parecía un misterio sin resolver. 5 mecánicos profesionales habían fracasado, y el ambiente estaba cargado de suspiros de incredulidad. Pero ahí estaba ella, Maya Silva, con las manos manchadas de grasa y ojos que quemaban determinación. Nadie le creía. Todos murmuraban: ¿qué puede hacer una chica en este taller donde solo hay hombres? Augusto Mendoza, el dueño arrogante y millonario, caminaba entre los autos con esa sonrisa de superioridad, despreciando cada intento de Maya por ganar respeto. «No tienes ni idea», dijo con una voz cortante, cruzando los brazos y lanzándole una mirada que dolía como un golpe. Pero Maya no retrocedió. Tenía un nudo en la garganta y el pecho apretado. Una mezcla de rabia y dolor que le quemaba las entrañas, cuando por fin tocó el motor de ese Ferrari. Pero Maya escuchó algo que los demás no, un susurro entre el metal resistente. Con manos firmes, empezó a desarmar, a buscar la falla entre los engranajes que otros habían pasado por alto. El olor a aceite quemado y caucho nuevo llenaba el aire, mezclado con el sudor frío que resbalaba por su frente. Mientras trabajaba, un frío extraño recorrió su respiración. Descubrió líneas de código grabadas en las piezas. No eran originales. El corazón se le aceleró cuando comprendió. Piezas falsificadas, fabricadas para comprometer la seguridad. Un sabotaje desde adentro. El taller, la reputación, todo pendía de un hilo. Y Augusto, con su actitud cortante y esa sonrisa burlona, no parecía interesado en que ella supiese la verdad. Una alarma silenciosa vibraba en el aire, cuando el ruido de golpes extraños rompió el murmullo del taller. Herramientas caían, piezas desaparecían, sin explicación. Y un frío punzante se clavaba en la nuca de Maya. ¿Quién estaba detrás de esos accidentes? Sus manos temblaban, pero tenía que seguir. No podía dejar que la hundieran ni un segundo más. La tensión entre ella y Augusto crecía. Una batalla donde el machismo y la competencia se mezclaban en una disputa peligrosa. El ambiente en Premium Motors era denso, cargado de miradas que juzgaban, de susurros que querían ahogarla. Aún así, Maya sentía un fuego incontrolable, una necesidad urgente de demostrar que nadie, ni siquiera el dueño millonario, podía apagar su espíritu. Cada paso que daba hacia la verdad la ponía más en riesgo. Y cuando por fin, sin permitirse dudar, giró la llave para arrancar el Ferrari, un rugido ensordecedor explotó en el taller. Era un sonido salvaje, violento, que hizo temblar las paredes. Todos se quedaron paralizados. Maya fue la única que no apartó la mirada. Ese motor no solo rugía, gritaba resistencia, desafío y quizás la posibilidad de un cambio enorme. El silencio que siguió fue insoportable. Augusto la miraba sin creerlo, y ella sentía él, o el principio de un peligro aún mayor. El misterio del Ferrari y la sombra que se escondía tras Premium Motors acababan de abrir una puerta que nadie sabía qué traería. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El rugido del motor retumbó en las paredes, y por un momento, Maya se sintió invencible, pero esa sensación se desvaneció en un instante. Un grito desgarrador cortó el aire. Una voz Era Ricardo, su amigo, un ex mecánico del taller, quien acababa de entrar, su rostro pálido, sus ojos desorbitados. Los murmullos se apagaron, y todos se volvieron hacia él. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Algo no estaba bien. Te están vigilando. Te están observando desde la puerta trasera. No estás a salvo aquí. La desesperación en su voz era palpable.
El taller, por un instante, pareció convertirse en una trampa. Augusto, con el ceño fruncido, avanzó un paso, pero Maya no podía apartar la mirada de Ricardo. Algo en su expresión la paralizaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la calma, a pesar del caos que se desataba en su interior. «Con el Ferrari no es solo un coche. Quieren que lo termines. Hay algo más detrás de todo esto. Algo que ni tú, ni Augusto, ni nadie aquí sabe». Su voz temblaba mientras hablaba, y Maya sintió una punzada en el estómago. ¿Qué estaba insinuando? De repente, el sonido de un disparo ensordecedor resonó en el aire. ¡Bang! Todo se detuvo. Un vidrio explotó cerca de ellos, y el pánico se desató. La gente gritaba. Algunos se agachaban, tratando de protegerse. Maya sintió una oleada de terror. Miró a Augusto, quien estaba en estado de shock, pero en su mirada había algo que no podía ignorar. Miedo. Ricardo cayó al suelo, y la sangre manaba de su costado. «¡No! ¡No!». Maya soltó un grito desgarrador. Corrió hacia él, sintiéndose como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¡Ricardo!». Mientras ella intentaba detener la hemorragia con sus manos temblorosas, una figura oscura salió corriendo del taller, llevándose consigo la sombra de una amenaza invisible. El caos se apoderó de todos. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Augusto, pero su voz sonaba lejana. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso, más opresivo. Todo lo que había construido, toda su lucha por ser aceptada en ese mundo de hombres, se desmoronaba frente a sus ojos. La vida de Ricardo pendía de un hilo, y el desafío que había enfrentado en Premium Motors se convertía en un laberinto de secretos y miedo. Pero entonces, los murmullos comenzaron de nuevo. «¿Qué debes saber sobre el Ferrari, Maya? ¿Por qué lo querían dañar tanto?». La pregunta flotaba en el aire como un eco inquietante. Ella miró a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y por qué Ricardo había tenido que implicarse en todo esto? Sin respuestas, el rugido del motor ya no sonaba como un triunfo, sino como un recordatorio ominoso. Algo más se cernía sobre ella, y no sabía cuánto tiempo le quedaba. La tensión se apoderó de cada rincón, un dilema entre la lucha por la verdad y el terror de lo desconocido. La mirada de Augusto se endureció, y ya no sabía si era su aliado o su enemigo. «Regresa, Maya». La voz de Ricardo era un susurro. Ella se volvió hacia él, sus ojos buscando respuestas que no estaban allí. ¿Por qué todo se había tornado tan oscuro? El pasado la perseguía, y en medio de ese caos estaba a punto de descubrir que el verdadero peligro no era solo lo que acechaba en las sombras, sino lo que se ocultaba dentro del mismo taller. Y así, en medio del grito del motor y la agonía de su amigo, el ruido ensordecedor del taller se convirtió en un eco de su propia batalla interna. ¿Sería capaz de seguir adelante? ¿O la verdad la llevaría a un destino que jamás hubiera imaginado? El rugido del motor resonó en la atmósfera tensa del taller, y Maya sintió que el tiempo se detuvo. Un grito desgarrador había cortado el aire, y el horror había dejado su corazón en un puño. Ricardo yacía en el suelo, pálido y con sangre brotando de su costado. Todo lo que había construido en Premium Motors, su lucha y determinación, parecían desvanecerse mientras el caos se desataba alrededor. «Por favor, aguanta, Ricardo», gritó ella con lágrimas brotando de sus ojos. La desesperación la estaba. Intentó contener la hemorragia, pero el sanguinolento hilo de esperanza se escapaba entre sus dedos. La habitación se inundaba de pánico. La gente corría, algunos se agachaban, otros miraban con horror. Pero ella no podía apartar la vista de su amigo. De repente, sintió un frío escalofriante correr por su espalda. Una sombra se movió en la puerta trasera, y con un grito, Maya se giró. Era un hombre vestido de negro, con una mirada gélida que atravesaba el aire. Con un movimiento rápido, se acercó a ella,
pero las miradas de los demás se centraron en él, una figura oscura entre el caos. Algo en su porte era inquietante, como si él supiera más de lo que aparentaba. Augusto, aún en estado de shock, luchaba para entender lo que estaba ocurriendo. «¡Alguien llame a una ambulancia!», rugió, pero su voz sonaba distante, como un eco que se evaporaba ante la urgencia del momento. «¡Maya, corre!», Ricardo logró murmurar, su aliento entrecortado. Ella asintió, aunque el miedo la mantenía paralizada. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, el hombre se acercó a Augusto y con voz fría dijo: «¿Te lo tienes que llevar? Simplemente no puede estar aquí». La mirada de Augusto se transformó. De aquel hombre seguro y arrogante se volvió un niño asustado. «¿Qué quieres decir?». Su tono se volvía cada vez más angustiante. Todos lo miraron expectantes. La tensión era palpable. «Tu secreto, Augusto. La razón por la que los hombres de aquí están desapareciendo. No puedes esconderlo más», dijo el hombre en negro, bajo un tono casi íntimo. «¿No crees que ya es hora de que Maya se entere?». Maya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué secreto? ¿Qué estaba pasando? Instintivamente comprendió que todo giraba en torno a ella, y el nudo de angustia en su pecho se hizo más fuerte. «¡Cállate!», gritó Augusto, pero las palabras ya habían caído como un balde de agua fría en la habitación. Las miradas se estaban volviendo hacia él. La incredulidad en sus rostros se mezclaba con el miedo. Lo que una vez fue un silencio sepulcral, ahora estaba cargado de murmullos inquietos. «Lo que tienes en tus manos, Maya, no es solo un Ferrari, es algo mucho más grande, más peligroso, un enredo de mentiras que ni siquiera tú podrías imaginar». Las palabras del hombre resonaban en su mente. Cada sílaba era un eco inquietante. Con un movimiento rápido, el hombre extendió la mano hacia Maya. «La verdad es parte de ti. Debes elegir ahora. ¿La seguirás, Paul?». Pero antes de que pudiera terminar, un destello de luz brilló repentinamente en su frente. Una segunda sombra, mucho más grande, emergió de las sombras. El ruido retumbante era aterrador, como un trueno. Maya, aterrada, apenas pudo girar la cabeza antes de ver la figura apuntando hacia el hombre en negro. Un disparo resonó. El tiempo se detuvo una vez más. Todo lo que estaba viviendo, cada secreto, cada relación, se desmoronaba en un instante. La bala atravesó al hombre vestido de negro, y su expresión sorprendida se congeló en el tiempo. A su alrededor, la escena de un taller de autos se transformó en una pesadilla. Maya se quedó en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Este no era el plan, no debió pasar así», susurró. La mirada de Augusto, que había sido de arrogancia, ahora mostraba pánico. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Había cruzado una línea que no podía deshacer. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué era tan importante la verdad que él ocultaba? La agonía de Ricardo ahora era eclipsada por un misterio mucho más profundo, que amenazaba con tragarse a todos. «Maya, ven», gritó Augusto, su voz temblorosa, pero ella no sabía a quién seguir. Todo lo que creía había estallado en pedazos a su alrededor. Y mientras el eco del disparo se desvanecía, tenía una última pregunta pululando en su mente. ¿Cuál era el precio de conocer la verdad? El rugido del motor resonó en la atmósfera tensa del taller, y Maya sintió que el tiempo se detuvo. Un grito desgarrador había cortado el aire, y el horror había dejado su corazón en un puño. Ricardo yacía en el suelo, pálido y con sangre brotando de su costado. Todo lo que había construido en Premium Motors, su lucha y determinación, parecían desvanecerse mientras el caos se desataba alrededor. «Por favor, aguanta, Ricardo», gritó ella, con lágrimas brotando de sus ojos. La desesperación la estaba consumiendo. «No, no, no», intentó contener la hemorragia, pero el sanguinolento hilo de esperanza se escapaba entre sus dedos. La habitación se inundaba de pánico. La gente corría. Algunos se agachaban,
Otros miraban con horror, pero ella no podía apartar la vista de su amigo. De repente, sintió un frío escalofriante correr por su espalda. Una sombra se movió en la puerta trasera, y con un grito Maya se giró. Era un hombre vestido de negro, con una mirada gélida que atravesaba el aire. Con un movimiento rápido, se acercó a ella, pero las miradas de los demás se centraron en él, una figura oscura entre el caos. Algo en su porte era inquietante, como si él supiera más de lo que aparentaba. Augusto, aún en estado de shock, luchaba para entender lo que estaba ocurriendo. «¡Alguien llame a una ambulancia!», rugió, pero su voz sonaba distante, como un eco que se evaporaba ante la urgencia del momento. «¡Maya, corre!», Ricardo logró murmurar, su aliento entrecortado. Ella asintió aunque el miedo la mantenía paralizada, pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, el hombre se acercó a Augusto y con voz fría dijo: «¿Te lo tienes que llevar? Simplemente no puede estar aquí». La mirada de Augusto se transformó. De aquel hombre seguro y arrogante se volvió un niño asustado. «¿Qué quieres decir?». Su tono se volvía cada vez más angustiante. Todos lo miraron expectantes. La tensión era palpable. «Tu secreto, Augusto. La razón por la que los hombres de aquí están desapareciendo. No puedes esconderlo más», dijo el hombre en negro, bajo un tono casi íntimo. «¿No crees que ya es hora de que Maya se entere?». Maya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué secreto? ¿Qué estaba pasando? Instintivamente comprendió que todo giraba en torno a ella, y el nudo de angustia en su pecho se hizo más fuerte. «¡Cállate!», gritó Augusto, pero las palabras ya habían caído como un balde de agua fría en la habitación. Las miradas se estaban volviendo hacia él. La incredulidad en sus rostros se mezclaba con el miedo. Lo que una vez fue un silencio sepulcral, ahora estaba cargado de murmullos inquietos. «Lo que tienes en tus manos, Maya, no es solo un Ferrari, es algo mucho más grande, más peligroso. Un enredo de mentiras que ni siquiera tú podrías imaginar». Las palabras del hombre resonaban en su mente. Cada sílaba era un eco inquietante. Con un movimiento rápido, el hombre extendió la mano hacia Maya. «La verdad es parte de ti. Debes elegir ahora. ¿La seguirás?». «Oh, pero…». Antes de que pudiera terminar, un destello de luz brilló repentinamente en su frente. Una segunda sombra, mucho más grande, emergió de las sombras. El ruido retumbante era aterrador, como un trueno. Maya, aterrada, apenas pudo girar la cabeza antes de ver la figura apuntando hacia el hombre en negro. Un disparo resonó. El tiempo se detuvo una vez más. Todo lo que estaba viviendo, cada secreto, cada relación, se desmoronaba en un instante. La bala atravesó al hombre vestido de negro, y su expresión sorprendida se congeló en el tiempo. A su alrededor, la escena de un taller de autos se transformó en una pesadilla. Maya se quedó en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Este no era el plan. No debió pasar así», susurró. La mirada de Augusto, que había sido de arrogancia, ahora mostraba pánico. Y entonces, para su absoluto horror, reconoció la figura que ahora se acercaba, emergiendo de la oscuridad. Era Javier, un ex empleado del taller, considerado desaparecido desde hacía meses. Pero en sus manos había un arma, y su mirada destilaba un odio oscuro. «Esto es por culpa de ustedes», gritó con una rabia contenida. «¿Qué haces aquí?», exclamó Maya. Aún con su corazón latiendo descontrolado, se dio cuenta de que Javier no había vuelto por casualidad. «Siempre he estado aquí, oculto entre las sombras. Este taller guarda secretos que ni te imaginas, y yo tenía que asegurarme de que no volvieran a ver la luz», dijo con una risa fría, desquiciada. «No puedes escapar, Maya. No importa cuán lejos corras, la verdad siempre te alcanzará». La habitación se impregnó de un terror palpable. Tú estabas detrás de todo esto», tartamudeó Augusto, temblando. La revelación era como un balde de agua helada. Los que habían estado desapareciendo, los secretos, todo en lo que Maya había luchado y creído, se desmoronaba ante sus ojos. «Y ahora tengo que asegurarme de que nadie más se interponga en mis planes», dijo Javier, apuntando a cada uno con su arma. «Ustedes no entienden lo que están tratando de desenterrar, pero yo sí, y todo se acaba aquí.
Maya sintió el horror helarse en sus venas. La verdad que había estado buscando, ese misterio que parecía arder en el aire, ahora se presentaba como una amenaza, una sombra más oscura que todo lo que había enfrentado hasta ahora. ¿Cómo había terminado así? ¿Qué más le estaba ocultando el universo? Con el pulso acelerado y las manos temblorosas, se dio cuenta de que algo más estaba en juego. Lo que había empezado como un reto en el mundo automotriz, ahora se había transformado en un juego mortal. Y lo más aterrador era que no sabía qué más podría revelarse. ¿Cuánto más profundo era el abismo en el que estaba a punto de caer? El rugido del motor aún resonaba en los oídos de Maya, como un eco de lo que había estado en juego. La figura de Javier con el arma en mano llenaba el taller de un horror palpable. «Todo se acabará hoy», retumbó su voz, amenazante. «No permitiré que te lleven a donde no debes». Las miradas se fijaron en él, aterrorizadas. Maya sintió que el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Augusto, tembloroso, retrocedió un paso, buscando alguna manera de escapar. «No, es un error», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el caos. «¿Un error?». Javier sonrió con desdén, los ojos brillantes de rabia contenida. «El verdadero error fue dejar que ustedes siguieran aquí, escarbando en lo que no les pertenece». De repente, un destello cruzó su mirada. «Y tú, Maya, todavía no lo entiendes. Esto no es solo un taller, es un campo de batalla». Ella tendría que encontrar una forma de parar esto, pero su mente estaba en blanco. «Ricardo necesita ayuda». El grito salió de su garganta, desesperado. Las manos temblorosas le apretaban la herida, mientras la sangre se empapaba en su camisa. El horror de verla desmoronarse la abrumaba. Pero justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. Las puertas del taller se abrieron de par en par, y entró un grupo de hombres con chaquetas de cuero y rostros crueles, cada uno llevando armas. «Javier», gritó uno de ellos, deslizando su mirada hacia Maya y Augusto. «Han arruinado todo. ¿Qué haces aquí?». Maya sintió un helado recorriendo su espalda. ¿Más enemigos? El caos se multiplicaba. «Son míos. No toquen a Maya», exclamó Javier, pero su voz se ahogó entre el ruido de los recién llegados. «Tu juego ha terminado. Sabemos lo que pasa aquí, y no podemos dejar que siga». Uno de los hombres avanzó, y Maya sintió que su corazón se detenía. La atmósfera se tornó explosiva. Los rostros se torcieron entre la incredulidad y la furia. Un disparo resonó, rompiendo la tensión. El sonido rebotó en las paredes como un trueno. Javier cayó al suelo, su cuerpo impactando en un ángulo extraño, su mirada llena de sorpresa. Sangre, el caos se desató. Maya se quedó paralizada, viendo cómo el hombre que había estado a punto de arruinarlo todo se desplomaba. «¡Corre!», le gritó Augusto, quebrando el shock que mantenía atrapada a Maya. «¡Ayuda a Ricardo!». Y sin pensar, se lanzó hacia su amigo, intentando recordar el entrenamiento que había recibido para situaciones de emergencia. Las balas volaban. El taller se había convertido en un campo de batalla. Mientras trataba de presión en la herida de Ricardo, la pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Quiénes eran estos nuevos personajes? ¿Qué sabía Javier que había motivado tanto asesinato? Pero algo más la inquietaba. Esa mirada en los ojos de Javier antes de caer parecía no solo de desesperación, sino de traición. Los hombres estaban sacando a los mecánicos, obligándolos a confrontar lo que eran. Uno de ellos hizo una mueca, dirigiéndose a Maya. «Tú, eres la que está en el medio de todo esto. Lo que hay aquí no es solo robo, es más personal. ¿Realmente crees que eras la única que sabía?». Su voz era helada, tenía una confianza amenazante. El mundo de Maya se desmoronaba, y un escalofrío la recorrió. Todo en lo que había creído comenzó a desvanecerse. Lo que había empezado como un pequeño desafío había girado hacia un oscuro río de secretos. «¿Qué sabes sobre mí?», preguntó, el nudo en su garganta creciendo hasta ser un grito. El hombre sonrió malignamente. «Te hemos estado observando desde el día 1. Eres más importante de lo que piensas». Sin embargo, su voz se perdió en un estallido de ruido. Un enfrentamiento crecía, y la violencia se multiplicaba. En medio del estruendo, sintió que aquellos secretos no solo ataban a Javier, sino a toda su vida. Su historia, sembrada de momentos que ella consideraba simples, parecía ser una fachada de algo mucho más oscuro.
La confusión y la angustia llenaron su cabeza, mientras el sudor le recorría la frente. ¿Quién era realmente? La verdad era más aterradora que cualquier disparo que pudiera resonar en el aire. La luz temblorosa, el sonido del caos, los gritos a su alrededor se mezclaban como una sinfonía de desesperación. Sabía que estaba en medio de una tormenta, y el verdadero ojo de esa tempestad la miraba desde las sombras. ¿Podría enfrentarse a lo que estaba a punto de descubrir? La pregunta se cernía sobre ella como un oscuro presagio. ¿Y si la verdad era más destructiva que cualquier balazo? El rugido del motor aún resonaba en los oídos de Maya, como un eco de lo que había estado en juego. La figura de Javier, con el arma en mano, llenaba el taller de un horror palpable. Maya sintió que el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Augusto, tembloroso, retrocedió un paso, buscando alguna manera de escapar. «¡No! ¡Es un error!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el caos. «¿Un error?». Javier sonrió con desdén. Sus ojos brillaban de rabia contenida. «El verdadero error fue dejar que ustedes siguieran aquí, escarbando en lo que no les pertenece». De repente, un destello cruzó su mirada. «Y tú, Maya, todavía no lo entiendes. Esto no es solo un taller, es un campo de batalla. Ella tendría que encontrar una forma de parar esto, pero su mente estaba en blanco. Ricardo necesita ayuda». El grito salió de su garganta, desesperado. Las manos temblorosas le apretaban la herida mientras la sangre se empapaba en su camisa. El horror de verla desmoronarse la abrumaba. Pero justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. Las puertas del taller se abrieron de par en par, y en la entrada apareció una figura que hizo que todos se congelaran. Era Elena, la jefa de seguridad, la última persona que esperaban allí. Detrás de ella, un grupo de hombres armados hizo su entrada, y sus rostros eran tan fríos como el metal que portaban. «¡Alto!», gritó Elena, con una voz firme que cortó la tensión en el aire como un cuchillo. Maya sintió su corazón latir con fuerza. Había algo en los ojos de Elena que no podía ignorar. Era una combinación de preocupación y... ¿Traición? «¿Qué haces aquí?», preguntó Maya, su voz temblando entre el horror y la confusión. «Vine a terminar lo que comencé», respondió Elena sin vacilar. «Todo este desmadre ha ido demasiado lejos, y ahora tengo que poner fin a los secretos que están en juego». Su mirada se posó en Javier, quien parecía sorprendido. «Tú no sabes en qué te has metido». «¿Qué estás diciendo?», le preguntó Maya, sintiendo que el mundo se le desmoronaba a su alrededor. «Tú trabajabas con nosotros. ¿Por qué estás en el lado de ellos?». Elena sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «No todo es lo que parece, querida. A veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que realmente importa». Javier aprovechó la confusión y disparó. El ruido resonó como un trueno y un destello de luz brilló en el taller. Sin embargo, en un movimiento ágil, Elena se lanzó hacia el lado, interceptando el disparo. El tiempo pareció detenerse. La bala, en lugar de impactar en su objetivo, atravesó la pared, y el estruendo de la explosión hizo vibrar el lugar. Maya miró con horror, sin poder profesar lo que estaba sucediendo. Elena se desplomó al suelo. Su rostro se contorsionó en una mezcla de dolor y determinación. «¡No, Elena!», gritó Maya, su corazón roto al ver a la mujer que una vez creyó estaba de su lado. «Todo fue parte del plan, Maya, un plan que tú no puedes comprender», murmuró Elena con dificultad, mirando a Javier con desprecio. «Tú pensabas que eras el centro de este juego, pero no. La verdadera pieza eres tú». Javier se detuvo, aturdido. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó, incertidumbre brotando en su voz, mientras el caos giraba a su alrededor. Maya sintió un nudo en la garganta. La verdad comenzaba a vislumbrarse en fragmentos sombríos. «¿Qué plan? ¿Qué planeabas?». Su voz sonaba casi extraña, como una desconocida en su propia piel. «Todo lo que hiciste te ha llevado aquí, Maya. Eres la llave, la razón de lo que ha sucedido en Premium Motors».
dijo Elena. Mientras la vida se apagaba de sus ojos, el taller se llenó de murmullos, miradas furtivas y manos temblorosas. Aquella revelación desmoronó el ambiente. ¿Eran las piezas del rompecabezas cada vez más confusas? La confusión se apoderó de Maya. En cuestión de segundos, la lealtad se había desvanecido, revelando un laberinto de traiciones. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era ella realmente el centro de todo esto? ¿Qué secretos podrían estar ocultándose tras su historia personal? La mirada ahora vacía de Elena parecía señalar hacia un abismo, y Maya sintió el peso de una verdad devastadora que la amenazaba con devorar. Mientras el caos reinaba a su alrededor, comprendía que lo que estaba viviendo era solo un atisbo de un conflicto mucho mayor. Con el eco de la traición en sus oídos, el rugido del motor se silenciaba. Mientras Maya se preguntaba si su propio camino llevaría al desastre o a la redención, ¿podría enfrentarse a este nuevo nivel de horror? ¿O la verdad la consumiría por completo? El rugido del motor resonaba en los oídos de Maya, mientras la sangre de Elena se mezclaba con la tensión que llenaba el taller. La escena era un caos absoluto. Cada respiración que dábale había perdido tanto, y ahora Elena yacía en el suelo, su vida apagándose ante ella. Pero algo centraba su atención. El último susurro de Elena aún flotaba en el aire. La verdadera pieza eres tú. Esa frase retumbaba como un eco en su mente. ¿Qué quería decir? ¿Por qué la estaban involucrando? Tenía que averiguarlo, pero el terror de la situación la mantenía paralizada. «¡Salgan de aquí!», gritó Javier mientras comenzaba a retroceder, tembloroso. De repente, en medio de la confusión, otro ruido quebró el aire. Un golpe seco, el sonido de un pie que aplastaba la puerta trasera del taller. Un rayo de luz brillante se filtró en el oscuro espacio. Maya se giró, su corazón latiendo con fuerza. Un grupo de agentes de seguridad, el escuadrón SWAT, irrumpió en el taller, armados hasta los dientes y con orden de arrestar. «Todos al suelo, no se muevan». La voz retumbó, fuerte y autoritaria. El caos se desató. Gritos y llantos de sorpresa llenaron el ambiente. La mirada de Maya se cruzó con la de Augusto, un parpadeo de incredulidad compartido. La confusión reinaba mientras los hombres en uniforme comenzaban a dispersar a la gente. «¿Qué está pasando?», preguntó Maya, sintiendo que todo se desmoronaba. «Maldición», exclamó Javier, «esto no era parte del plan». Sus ojos se llenaron de rabia y miedo. El sargento a cargo, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla, se acercó a Maya. «Maya Silva, estoy aquí por ti. Tu vida puede estar en peligro. Sabemos más de lo que imaginas». «¿Qué? Pero no tengo idea de lo que está sucediendo». Maya gritó, su voz resonando en el tumulto del taller. «Eres parte de una investigación más grande. Tu conexión con Premium Motors, con Javier, no es accidental. Necesitamos que estés a salvo». La intensidad en sus ojos era clara. Javier soltó una risa burlona. «Todo esto es un juego. No saben lo que les espera». De repente, sacó un dispositivo del bolsillo. Un destello brilló y en un parpadeo una devastadora explosión resonó en el taller. El sonido fue ensordecedor. Todo se volvió un borrón de caos. Una nube de humo negro brotó de la explosión mientras las luces parpadeaban y caían escombros a su alrededor. Maya sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los gritos de terror se elevaron por encima del estruendo. Personas trataban de escapar mientras el taller, su refugio y batalla, se convertía en una trampa mortal. El tiempo se distorsionaba. Cada segundo parecía una eternidad. La adrenalina corría por sus venas. Con el humo cubriendo el lugar, Maya se lanzó hacia adelante, buscando a Ricardo. Las figuras del escuadrón trataban de controlar la situación, pero la confusión era abrumadora. En un momento de desesperación, ella encontró a Ricardo, aún en el suelo, luchando por mantenerse consciente. Justo al lado de él, Elena intentaba moverse. «Ricardo, aguanta», Maya gritó mientras la oscuridad los envolvía. En el aire sentía el peso de la traición, el terror y algo más profundo,
La sensación de que todos, incluso ella misma, podían ser unos peones en una partida de un juego que no comprendían. Pero justo cuando pensó que todo se había perdido, un estruendo interrumpió su pensamiento. Un hombre encapuchado emergió de la niebla de humo. Sus ojos, fríos y decididos, se posaron sobre la escena. Era base de toda la confusión. «¿Quién eres?», preguntó Maya, paralizada. El hombre se quitó la capucha y, para su horror, Maya lo reconoció. Era su hermano, Miguel, desaparecido durante años. Él sonrió, pero era una sonrisa fría. «Sorpresa, hermana. La verdad está más cerca de lo que crees». Su voz era un susurro amenazador que hizo que la piel de Maya se erizara. El suelo se le derrumbaba de nuevo. Todo lo que creía, lo que había vivido, se desmoronaba en ese instante. ¿Qué más había ocultado? ¿Por qué había regresado ahora? El secreto que la había ido persiguiendo se hacía más grande. El taller, el motor rugiendo con fuerza, la verdad aromada en el aire. Maya se dio cuenta de que ya no podía escapar. Los verdaderos peligros no eran solo los hombres armados. ¿Y a qué precio? Maya sintió que el mundo se le caía encima mientras miraba a su hermano Miguel. Todo lo que había sido un caos descontrolado se volvió aún más surrealista. «¿No estás tú?», susurró, incapaz de procesar lo que veía. Su mente giraba como un tornado. Había tanto en juego, tanto que había luchado por descubrir, y ahora aquí estaba, su hermano perdido, en medio de esta pesadilla. «No viniste a buscarme, ¿verdad?», él dijo con una sonrisa fría que la hizo temblar. «Te han mantenido en la oscuridad, pero yo estoy aquí para abrirte los ojos. Todo esto, todo lo que has vivido, no es más que un juego. Y tú, querida hermana, eres la pieza clave». Mientras el fuego del caos se entrelazaba con el humo denso que llenaba el taller, Maya sintió el peso de esas palabras. Su hermano no había regresado para salvarla. Había venido para revelarle algo que nunca se había atrevido a imaginar. Se preguntó, de la única manera que sabe hacerlo en tiempos de crisis, ¿qué demonios estaba pasando? La mirada de Javier se llenó de furia, y en un giro inesperado sacó su arma de nuevo. Todo parecía ralentizarse, como si la realidad estuviera jugando con ella. «¡Basta, todos ustedes!», gritó, apuntando hacia Miguel. Las miradas de todos se enfocaron en el arma, el momento de la verdad a punto de estallar. «No lo hagas», Maya gritó, extendiendo su mano en un gesto desesperado. En ese instante, todo lo que había estado guardando, su impotencia, el dolor de ver caer a sus amigos, la traición de Elena, todo salió a la superficie. «Deja de disparar, no tienes que hacer esto». Miguel soltó una risa burlona. «¿Crees que puedes detenerlo? Él ya sabe más de lo que tú imaginabas. Me informaba mientras estaba desaparecido, siempre observando cada movimiento. No tienes idea de lo que has despertado. Este lugar es un nido de ratas». Un sudor frío le resbaló por la frente a Maya. La atmósfera estaba cargada de tensión. El aire empezaba a cortarse. ¿De qué estaba hablando Miguel? Tenía una conexión que la llenaba de miedo, pero también de curiosidad. ¿Había algo más en juego? ¿Y por qué nunca lo había sabido? Pero antes de que pudiera continuar la conversación, el sonido de un estallido sacudió el taller. Una explosión más potente que la primera reverberó dentro de esas paredes. El suelo tembló, la luz parpadeó y las sombras danzaron alrededor de ellos. Maya sintió el impacto en su pecho. Con una rapidez casi instintiva, se lanzó hacia Ricardo, quien aún yacía indefenso en el suelo, pero la sala se había convertido en un campo de batalla. La desesperación la abrazaba como un manto. «¿Dónde está el seguro?», gritó mientras intentaba lidiar con su propio dolor emocional y físico. La confusión había alcanzado su clímax. Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, se percató de que la figura de Miguel se desvanecía lentamente, como si estuviera siendo tragada por el humo. «Miguel, ven aquí». Maya se estremeció. Lo había perdido de nuevo. «Yo no soy quien debes temer, Maya. La verdad te alcanzará, pero no aquí y no ahora». Las palabras se desvanecieron con el estruendo de la explosión, dejando a Maya temblando.
preguntándose qué era lo real y qué solo era un eco de su caos mental. De repente, el taller se iluminó brevemente al irse el humo, y Maya vio algo que detuvo su corazón. En el otro extremo, una puerta secreta se había abierto, casi como si alguien dentro quisiera que ella entrara. Una rápida imagen de una habitación oscura se dibujó en su mente. Herramientas, planos y algo más. Algo que había estado oculto por mucho tiempo. «¿Qué es eso?», exclamó mientras sus pies se movían hacia la puerta, guiados por un impulso extraño. No podía permitir que esto se escapara. Todos los secretos parecían deslizarse a su lado, invitándola a descubrir el núcleo de todo. Pero antes de poder avanzar, un grito se escuchó, claro y desgarrador. Era el grito de una mujer, era Elena. Y en ese instante, Maya lo supo. Su vida nunca volvería a ser la misma. Se sentía atrapada en un juego mortal, donde cada elección podría ser fatal. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», murmuró a sí misma, sabiendo que la respuesta podría cambiar todo. La mirada de todos estaba fija en ella, y en un instante las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de formas que no había anticipado. ¿Volvería a ser la misma? Esa historia, su historia, estaba a punto de tomar un giro impactante, y el eco del grito resonaba en su mente, instándola a elegir su camino. Maya sintió que el aire se volvía denso, como si cada respiro la empujara más hacia la puerta secreta. Aquella habitación escondida detrás de las sombras prometía respuestas. Pero justo cuando la curiosidad la llevó al borde, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. «¡Maya, no te acerques!», era la voz de Ricardo, aún cubierta de sangre. El pánico en sus ojos le hizo sentir un escalofrío helado. ¿Qué estaba pasando? De repente, la puerta a la que se dirigía se abrió de golpe, revelando un espacio oscuro y polvoriento. Una figura estremecedora apareció de la penumbra, dando un paso hacia adelante. Era la última persona que esperaba ver, su madre, Carmen. «¡Mamá!», exclamó Maya, la incredulidad inundando su rostro. «¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?». La sorpresa le ahogó la voz, y el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Su madre, a quien había creído perdida, estaba justo frente a ella. «Silencio, Maya», dijo Carmen. Su voz era dura, como un cuchillazo. La mirada de su madre traspasó el terror del taller y se centró en Javier. «Nunca debiste involucrarte con ellos. Sabían que siempre estarías aquí, y lo han planeado todo», continuó, señalando a Javier y luego a Miguel, que la observaba con un aire de desprecio. «¿Qué? ¿Qué significa esto?». Maya balbuceó. El nudo en su garganta se hacía más grande, asfixiante. Las piezas se deslizaban en un rompecabezas que no podía comprender. «Ellos no son lo que dicen ser», respondió Carmen, con un tono que irradiaba desconfianza. «Están usando a la gente, manipulando la verdad para sus propios fines. Tú eres la clave, Maya. Eres parte de algo más grande. Para, solo se trata de un taller, un motor. No entiendo». Maya sentía como su corazón estallaba. El horror la invadía. Pero antes de que Carmen pudiera responder, Javier se movió rápido. «No deberías haberle contado esto, Carmen», dijo, con un brillo de furia en sus ojos. «Todo se vuelve más complicado de lo que debería ser». Maya sintió que el tiempo se detenía mientras la presión aumentaba en la sala. Javier levantó su arma, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Cuando disparó, pero no a su madre, sino a Miguel, que yacía paralizado. El tiro sonó como una explosión, y el cuerpo de Miguel cayó al suelo, su rostro congelado en una mirada de horror y traición. «No», Maya susurró. Su mundo se desmoronaba. La primera distracción del caos se tornó un eco de su vida hecha pedazos. «Miguel», gritó su madre, pero era demasiado tarde. La furia de Javier había desencadenado una reacción en cadena. En un giro inesperado todo se volvía más oscuro, y cuando el humo comenzó a disiparse, la imagen de su hermano sin vida quedó grabada en su mente. La sangre aún manaba del cuerpo. El pánico se apoderó del taller. Los hombres de seguridad retrocedieron,
buscando refugio entre el tumulto. Maya sintió que el aire le faltaba. Todo había cambiado. La traición se había tejido entre ellos como si hubiera pertenecido a un plan orquestado desde el principio. «Ya no eres solo una mecánica perdida, Maya», dijo Carmen, su voz ahora desgarradora. «Has estado en el centro de un conflicto que no comprendes, y si no actúas ahora...». Los murmullos entre la multitud se hicieron más ruidosos. «¿Qué estamos haciendo aquí?» «Esto no es un juego», una mujer gritó, mientras otros la seguían, cada vez más inquietos. Maya miró hacia Javier. Su mundo se había oscurecido por la tragedia. «¿Quién eres realmente? ¿Qué significa todo esto?» «El secreto de Premium Motors no es solo sobre autos, siempre ha sido sobre poder, control y sobre el destino que compartimos», respondió Carmen, claramente temblando. Ella se dio cuenta de que las sombras que creía conocer eran más profundas de lo que pensaba. La vida que había dejado atrás se cerraba ante ella, y un nudo de terror le oprimía el pecho. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Todo lo que creyó que entendía estaba fluyendo como una corriente caudalosa hacia un abismo. Y entonces, de repente, el sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio. Era el teléfono de Miguel. Sin pensarlo, Maya lo recogió. ¿Qué más podía perder? La pantalla estaba iluminada, mostrando un mensaje que retumbaba en su cerebro. «Tienes que elegir. La verdad te liberará o te destruirá. Ya no hay marcha atrás». El corazón le dio un vuelco ante la revelación. Todo había cambiado de nuevo, y un escalofrío la recorrió. ¿Qué cosa había provocado el caos? ¿Qué secretos guardaba su familia? Las sombras ya no solo eran amenazas, eran su vida, la verdad que tanto había buscado. Maya miró a su madre y luego a Javier. Ahora todo estaba claro, pero el dolor de la pérdida aún la acorralaba. Con lágrimas en los ojos, comprendió que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Cada elección ahora se tornaría crucial. Y la pregunta seguía latiendo en su mente, como un eco en la distancia. ¿Sería capaz de enfrentar el destino que le habían trazado? Maya sintió que el tiempo se paralizaba ante la escena desgarradora. La figura de su madre, Carmen, yacía en el suelo, mientras un torrente de emociones le golpeaba el pecho. Sobre la mirada fría de Javier, la balanza de su destino pendía a un hilo, y el eco de los disparos resonaba en su mente. «¡No, mamá!», gritó, arrodillándose junto al cuerpo de Carmen. La sangre empapaba su blusa blanca, y cada segundo que pasaba se sentía como un afilado cuchillo, desgarrando su corazón. Los murmullos a su alrededor crecían mientras la confusión se apoderaba del taller. La realidad se tornaba cada vez más oscura. «Es solo un malentendido, todo puede solucionarse», se escuchó a Augusto, su voz quebrada, mientras intentaba acercarse a Maya. Pero sus ojos estaban fijos en Javier, quien por un instante reveló una grieta en su arrogante fachada. «La adrenalina. Ya no hay vuelta atrás», dijo Javier, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de rabia contenida. «Todo ha sido un juego, y tú, Maya, nunca entendiste las reglas». En su voz había un tono inquietante, como si las palabras fueran una amenaza que flotaba en el aire. Maya sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las revelaciones de su madre resonaban en su mente. «¿Qué has hecho?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Los hombres de seguridad luchaban por controlar la situación. La tensión era palpable. De repente, un grito rompió el aire. «¡Espera!». Era Elena, quien se había levantado con dificultad, el rostro pálido y asustada. «No puedes, no debes». Su voz era un hilo de desesperación mientras se dirigía a Javier. «Si lo haces, perderemos todo». Cada mirada se volvió hacia Elena. El caos se detuvo y Maya sintió que el tiempo se suspendía. «¿Qué más sabes?», preguntó, intentando aferrarse a la fragilidad de la situación. La verdad y la traición bailaban ante sus ojos. «Más de lo que imaginas. Hay un secreto que involucra a todos», dijo Elena, temblando. «No solo eres tú. Todos estamos conectados. Premium Motors guarda un peligro que ninguno de nosotros ha podido comprender aún». Maya se giró hacia su madre,
quien la miraba con una mezcla de amor y pena. Ella siempre había sabido que la verdad era más oscura de lo que parecía. «Debes elegir, Maya», dijo Carmen con voz entrecortada. «No dejes que te manipulen. La verdad está ahí afuera, en las sombras». Con un estallido de valor, Maya se puso de pie. Su mirada clavada en Javier sintió el ardor de la lucha en su interior. «No me asustas, no soy una peón en tu juego», gritó, el eco de sus palabras resonando en el taller. «Soy más fuerte de lo que crees». Los ojos de Javier se estrecharon. «Crees que puedes enfrentarte a mí, pero te vas a arrepentir», dijo con desdén. En esa fracción de segundo, Maya supo que tenía que tomar la delantera. La verdad estaba a su alcance, y no podía permitir que el miedo la detuviera. En un instante, Javier levantó su arma, pero Maya, sin pensarlo, corrió hacia él. Un grito atravesó el aire. «¡No!». Era el estallido de Ricardo, recuperándose para intentar detener lo inevitable. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. La tensión estalló como un volcán, y en un giro del destino, fue el disparo de otra persona lo que dejó a todos en shock. La figura encapuchada que había estado en los márgenes del taller apareció de nuevo. «¡Eso es suficiente!», resonó, y disparó al aire, creando una onda de vibración que sacudió a todos. Con el sonido del disparo que resonaba, los ojos se volvieron hacia él. Era Miguel. No se había ido. Ahora estaba como un espectro entre ellos, su mirada feroz. El caos se apoderó del lugar mientras Maya se lanzaba al suelo. En medio de la confusión, retumbaba en su cabeza. ¿Tuvo que ser así? La explosión de la verdad se convirtió en un lío de secretos. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear, inundando el lugar de sombras y luces, haciendo que Maya cuestionara sus decisiones. Justo en ese momento, el destino tomó el control. Los agentes de seguridad, alertados por la conmoción, irrumpieron en la habitación, algunos apuntando con armas. Maya sintió una mezcla de alivio y miedo. «Este es el momento», gritó un agente. «Todos al suelo». La mirada de Javier fue de sorpresa. La situación se tornó caótica, todos intentando escapar de la inminente confrontación. «Detente», gritó uno de los agentes mientras se dirigía hacia Javier. «No puedes detenerme», explicó. Pero una ráfaga de disparos resonó en el taller. El pánico se apoderó de todos, y Maya sintió el impulso de huir. Pero no podía dejar atrás a su familia, no ahora. En ese momento, una frase resuena en su mente, empapada de verdad. «Eres más fuerte de lo que crees». La luz del día comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, mientras la situación se desbordaba en pura confusión. Maya comprendía que todo lo que había vivido la había llevado hasta aquí. Los gritos y el revuelo se convirtieron en un coro de posibilidades. Con determinación en su corazón, decidió que enfrentar la verdad era su única opción. Se volvió hacia su madre, entre lágrimas, y dijo: «Vamos a luchar, juntas». Carmen asintió, y aunque el miedo permanecía, una chispa de esperanza empezaba a brillar entre las sombras. Maya entendía que todo esto, a veces aterrador, podía convertirse en una oportunidad. Mientras la sala estallaba en caos, las miradas se cruzaron, y en ese la verdad la había encontrado. Y ahora, la batalla por su familia, por su vida, apenas empezaba, pero el eco de lo que se avecinaba la llenó de determinación. Y así, mientras el taller se consumía en el estruendo del enfrentamiento, ella supo una cosa: la búsqueda de la verdad sería su mayor desafío, pero no estaba sola. Se sintió empoderada al estar rodeada de quienes aman, armada con la voluntad de enfrentar lo que viene, y en su corazón resonó: «Este es solo el comienzo». Pero espera, antes de que la historia continúe, debes hacer algo ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final.
No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los ver.